Dios no debería recibir adoración, ni alabanza, ni estar, ojo, ahora viene lo tremendo, ya que empieza a mencionar lo del trono, aquí agárrense que viene una cosa súper fuerte. Fíjense ustedes, Javerim, aún sabiendo hebreo y aún todo esto, y les doy testimonio que hay cosas que Dios te tiene que abrir los ojos para verlas. Si Dios no te dirige la mirada a la minucia, al detalle, es que puedes pasar años sin verlo, aún sabiendo hebreo, porque claro, es que cómo eres consciente de las cosas. Eso es impresionante. Entonces fíjense lo que encontré hoy. Me llamó mucho la atención, muchísimo, que en todo el libro Apocalipsis, siempre se dice que en el capítulo, sobre todo el 5 sobre todo, y luego lo menciona creo que más adelante en el 21, algo así, que el Cordero está en medio de el trono. ¿Ok? Ojo con esta expresión. En medio de el trono. Entonces ustedes se acordarán que alguna vez, si mal no recuerdo, creo que fue una haftará que expliqué, que trataba con el profeta Eliseo, y yo explicaba muy rápidamente que la expresión estar en medio de significa ser una persona importante, que está como dentro de la élite o del gobierno, ¿sabes? Por eso he dicho muchas veces que el gobierno y la autoridad en Israel no está ni arriba ni al frente, sino en medio de. Por eso el tabernáculo estaba en medio de los hijos de Israel. Por eso Hasatán estaba en medio de los Benei Elohim. ¿De acuerdo? O sea, que no son los ángeles, sino su propio séquito. Entonces esa expresión en medio de está muy asociada a autoridad. ¿Ok? Autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el libro de Apocalipsis ha habido un problema, bueno, y no solamente en Apocalipsis, es que esto es de toda la Biblia. Sí, efectivamente, la palabra betoj. Muy bien. Hay una cosa muy curiosa, porque en la Biblia hebrea encontramos la expresión alquisé. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a poner el verbo yashav, yashav alquisé. O sea, voy a escribir la pronunciación aquí, yashav, o puede aparecer Yoshev. Voy a poner estos sin vocales mejor para que se pueda leer de dos maneras. Yashav o Yoshev al Kiseh. Pero esto siempre queda como con puntos suspensivos. Ahora le voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué significa la expresión? Se sentó o se sienta. Y la traducción literal sería sobre, si yo lo tomo desde ese ángulo, sobre el trono de. Ojo, sobre el trono de. Y esta mañana, estudiando todas estas cosas, pensaba, ¿no? Volví a pensar. Decía, ¿por qué dice al? ¿Por qué dice al y no dice en? Porque la palabra para sentarse en el trono sería beit. La preposición beit. ¿De acuerdo? Que sería en, dentro de, con, ¿vale? Eso sería en, pero aquí dice sobre. Pero claro, luego me puse a pensar y a echar mucha cabeza. Y es que me acordaba, me vino así por la misericordia de Hashem, que la preposición al en hebreo tiene varios significados. Y eso yo le he dicho aquí. Puede ser junto a, contra, por, encima. Mira que esos eran los sentidos que me venían antes, así muy. Y hoy me viene esa claridad y digo, claro, es que también significa según. Ojo, según. Al en hebreo también lo podemos entender como según. Por ejemplo, en el Salmo 110 leemos Ata kohen leolam al divrat malkitzedek. ¿De acuerdo? Es decir, tú eres kohen leolam según al el juramento de Malkitzedek. Al divrat Malkitzedek. ¿De acuerdo? Entonces eso me hizo un clic interesante porque yo dije, claro, hemos estado leyendo mal todo el tiempo.
porque no es sentarse, y de hecho en todos los versículos en castellano siempre leen se sentó en el trono, se sentó en el trono. Y lo que me llamó la atención es que el libro Apocalipsis utilizó la preposición epi. Epi, que es el equivalente de al. Y yo dije, vaya, es que aquí no lo había visto, fíjate. Que en Apocalipsis siempre, cuando dice el que está sentado en el trono, ahí dice epi. ¿De acuerdo? Que es al, según. Aquí está. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que, si quieren, vamos a revisar algunos versículos sobre el tema. Que aquí los tengo todos anotados. Mírenlo, a mano, además. Ahí está, trabajo a mano. Se los digo para que sigan el ejemplo. Y empecemos, por ejemplo, leyendo un verso que para mí es de los que ilumina todo esto que estoy diciendo, que es Primero de Crónicas 29-23. Primero de Crónicas 29-23. Voy a abrir aquí varias versiones para que simplemente comparemos. Pero este texto es fenomenal. Primero de Crónicas 29-23. Vamos a tomarnos con calma. Voy a cargar varias versiones. Aquí va. Voy a leer las versiones más populares, ¿no? Para que más o menos abarque el espectro de todo lo que el pueblo lee. La Biblia de las Américas dice, entonces Salomón se sentó en el trono del Señor. Ojo, en el trono de Hashem. Ojo, un segundo. Eso a mí me impactó muchísimo. Bella, espérate, ¿Salomón se sentó en el trono del Señor? Se sentó en el trono de Hashem, porque ahí sale Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Cómo así que Salomón se sentó en? Pues resulta que no es en. En hebreo dice al. Espérate que eso cambia muchísimo. Visto ahora con los ojos que Dios me ha dado, digo, vaya, esto cambia un montón. No está diciendo que Salomón se sentó en el trono del Señor, sino según el trono del Señor. ¿A quién le pertenece el trono? A Hashem. ¿Lo ven? El trono le pertenece a Hashem. Y eso coincide con lo que estamos leyendo hoy. Así ha dicho Hashem, el rey de Israel. Es su redentor. Hashem Tzvaot. Yo soy el primero y soy el de después. ¿De quién es el trono entonces? Entonces, ¿cómo es que dice que Salomón se sentó en el trono del Señor? Fíjate que otra versión dice, la Jubileo dice lo mismo. Voy a leer otra que diga algo diferente. Dios habla hoy. Así pues, Salomón ocupó como rey el trono del Señor. Y dice, es que está diciendo lo mismo. ¿Sabe? Pero es que esto suena súper chocante. ¿Cómo es que Salomón se sentó en el trono? Pues mira, aquí dice otro. Entonces Salomón subió al trono del Señor en lugar de su padre David. No va por ahí el asunto. Se sentó en el trono, se sentó en el trono, se sentó en el trono. Es que casi todo ponen. Así pues, Salomón reinó en lugar de David su padre. Y no dice más nada. Así que, Javerín, fíjense ustedes, una preposición está cambiando radicalmente la forma como leemos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer otro versículo. Dice, por ejemplo, en el segundo de Crónicas 6.10. Segundo de Crónicas 6.10. No voy a leer todos, tengo muchísimos aquí, pero no los quiero tampoco fatigar con tanta lectura. Ya luego si eso se los comparto en una publicación para que los vean uno por uno. En segundo de Crónicas 6.10, perdón, segundo de Crónicas 6.10, leemos. Dice, y Hashem ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado sobre, o sea, según el trono de Israel. Entonces vamos a tener algo claro. Cuando dice que había uno que estaba sentado en el trono, si quiere decir es según el trono. Y hay una cosa muy importante aquí, que en Juan, en Apocalipsis capítulo 4, vamos a leerlo, es que hay que ir con mucho detalle, con mucha calma, para que lo veamos todos. En Apocalipsis
4, que es la primera parte de la visión del trono. ¿Qué dice aquí? Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, que es muy importante, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Ruach, en el poder de la santidad, y aquí un trono establecido en el cielo y sobre el trono uno sentado. O sea, según el trono había uno sentado, que aquí no te dice quién es. Aquí simplemente dice: había uno sentado según el trono. O sea, según el trono del cielo. ¿Qué significa entonces según el trono? De acuerdo a las exigencias, de acuerdo al protocolo y de acuerdo a la naturaleza del trono. Había uno sentado allí. ¿Y sabes cuál es la descripción que da? La del Barainash y la Tigyomin juntos. Lo mismo que ha dicho en el capítulo 1. Era como zafiro y había unas piedras y unas cosas. Pero luego cuando tú vas y pasas al capítulo 5, mira lo que dice. Vi en la mano derecha del que estaba sentado según el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte, un mensajero que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y otra cosa que voy a aprovechar y comento aquí. Ustedes se acordarán que alguna vez explicando esto dije que solo la autoridad podía abrir un rollo con sus sellos, porque si alguien abría un rollo y rompía su sello y no era la autoridad máxima, podía entonces perder validez, porque se podía adulterar el contenido del rollo. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que lo dije. Si no es así, díganmelo, lo repito. Entonces, por ejemplo, es como ser un notario, una autoridad máxima. Solo se podía entonces actualizar el documento o corregir alguna cosa que hubiera que corregir, una añadidura, algo por el estilo. Entonces, ¿quién podía abrir el rollo? La autoridad máxima, Dios. Y por eso dice: no se halló nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro. Yo lloraba mucho porque no había ninguno. Entonces, verso 5. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien, ¿y ese quién es? Porque ese no pertenece ni a las criaturas del cielo, ni a las criaturas de la tierra, ni a las criaturas de debajo de la tierra. Entonces, ¿ese quién es? Y mira lo que dice aquí el verso 6. Y miré y vi que en medio del trono, ya no dice según el trono, en medio del trono, en meso tu trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos. O sea, ¿quién es la autoridad aquí? ¿Quién está en medio de? ¿Quién está en medio de? Aquí te lo dice. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 rujot de Hashem enviados por toda la tierra. ¿Quién es la autoridad máxima que va a tomar el rollo que está según el trono? El cordero, además inmolado. Es decir, que ya se ha presentado como el que pagó el precio y ahora tiene el derecho demostrado aquí en este mundo de oscuridad, que no hay Elohim fuera de él y que no hay Eloah fuera de él. Y él es el que está, repito y grábense eso, en medio del trono. Y lo mismo vamos a encontrar luego en otros pasajes. Ya les voy a decir otro, por ejemplo. Aquí, en Apocalipsis 7:10. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Miren lo que dice aquí. Y clamaba en gran voz las multitudes, ¿no? Los sellados de Dios, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado según el trono, es decir, al Cordero. Que está sentado según el trono. Nuestro Dios
que está sentado según el trono de la majestad, según el trono del cielo, que no pertenece a ninguna creación, es decir, al Cordero. ¿Por qué menciona tanto el Cordero Apocalipsis? Solo menciona el león de Judá una sola vez. Porque es que ese es el mensaje más importante que todos debemos reconocer y saber. Saber que nuestro Dios vino a pagar el precio para redimirnos. Él mismo se despojó de su majestad, dejó su trono, porque Él es el que está en medio del trono. No se menciona a nadie más, O sea, el problema ha estado siempre porque en castellano, claro, en castellano se lee al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces la gente, hay dos, dice, no. Al que está sentado según el trono, de acuerdo con las exigencias del trono, es decir, al Cordero. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Mira qué impresionante, pero como una pieza hace todo el sentido automáticamente. Entonces, todos son los versículos, por ejemplo, en el 7:15, ahí mismo. Y el que estaba sentado según el trono, dice, tabernaculizará sobre ellos. El que está sentado según el trono, tabernaculizará sobre ellos. Esa es la misma palabra que aparece en Juan 1. El Logos vino, el Memra de Hashem, tabernaculizó entre nosotros. Y luego en el 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono es el pastor de ellos. Pastor de ellos. ¿Quién ha dicho que es el pastor de Israel? Hashem Roí. ¿Quién es el pastor de Israel? Yehoshua HaMashiach. Ojo, grábense Apocalipsis 7:17, que lo vuelve a decir. Porque el Cordero que está en medio del trono, Él es el que está sentado realmente en medio de, que de tal manera que eso en hebreo cambiaría muchísimo. Ya no sería que el Cordero está sentado al quise, sino bequise, porque es en medio de, bequise o betoch aquise, si queremos ponerlo así también, porque el que está en medio de es el que tiene la autoridad máxima. Y por eso termina diciendo siempre en Apocalipsis, es que yo soy Yehoshua, el que ha enviado el mensajero, al ángel. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y por ejemplo en Apocalipsis 5:6, en medio del trono estaba el Cordero, que lo hemos leído ahora. ¿Y qué dice entonces el verso 5:7? Y tomó el libro del que estaba sentado según el trono y lo abrió. ¿Ok? Entonces, sí, Yehoshua HaMashiach está sentado en medio del trono. ¿Por qué? Porque él ahora, como Cordero que ha pagado el precio, ha vuelto a sentarse en medio del trono, y ese trono está según el cielo, según la ley del cielo, no según las leyes de Israel o las leyes de la tierra, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, la vida misma manifestada, Javerim. Esto es maravilloso. Entonces, fíjense lo que dice en el versículo 6:16 para terminar, otro versículo maravilloso, Apocalipsis 6:16. Mira lo que dice aquí, que por eso hay que volver a leer, volver a estudiar, y nos regocijamos con todo esto. Dice, y los reyes, voy a leer desde el 15, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado según el trono, es decir, del repudio del Cordero. Ojo, el que está sentado según el trono, según las exigencias. Por eso yo siempre lo decía, el trono de Dios, eso que llamamos nosotros el trono de Dios, es la institución. Es un trono que representa la autoridad, las reglas, el diseño, el funcionamiento. Entonces ese trono, ya se dan cuenta, Salomón se sentó según el trono. ¿Lo ven? Entonces, si Salomón se sentó según el trono, el Cordero es el que está en medio del trono.
Él es el que tiene la autoridad de la autoridad. Él es la autoridad dentro de la autoridad, imagínate. Esto es impresionante. O sea, yo de verdad, cada vez que sigo estudiando el Evangelio, siempre sigo viendo más a Mashiach todavía mucho más exaltado, con muchas más razones, con mucho más regocijo de lo que hasta ahora he podido haber dicho, ¿no? Y miren lo que dice Apocalipsis 21:5. El que estaba sentado según el trono, ya no lean en, sino según el trono, dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo, hecho está, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y omega, el Tav. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Ojo, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dime tú si no está claro. Si no está claro, es que, oye, no sé, puede ser que puedan haber más maneras claras de decirlo, pero fíjate que hoy hemos estado explicando solo una línea prácticamente de Isaías 44 y nos ha tomado una hora, pero no porque sea difícil, es porque hay tanto para sustentar, para ver, para expandir, para que siempre sigamos teniendo claro quién es el que vino aquí a salvarnos. Muchos se han sentado según el trono. ¿De acuerdo? A ver qué dice Hannah aquí. Es como decir que todos los tronos han sido una sombra de este trono. Sí, lo voy a decir de esta manera. Muchos, los reyes de Israel, todos se sentaron según el trono. Pero el único que es la autoridad en medio del trono es el Dios Todopoderoso, Yehoshua HaMashiach. No hay otro. Nadie puede decir jamás es que yo estuve en medio del trono de Dios. No, no. Esto es una expresión idiomática clave. Repito entonces, muchos se habrán sentado según el trono de Israel, el trono de Hashem. Solo uno es el que está sentado en medio del trono. Baruch Hashem. Así que, Javerín, miren, nada más hemos estudiado Isaías 44, versículos 6, 7, 8. Sí, básicamente hemos hecho esta sección del 6 al 8. Ya me lo imaginaba yo que nos iba a tomar más o menos esto, pero hemos enfatizado mucho estas palabras. No hay Elohim fuera de él, ni hay Eloah fuera de él. Por lo tanto, Yehoshua, el que está en medio del trono, es Elohim y Eloah sobre todas las cosas. Baruch Hashem. Espero que haya sido claro. Espero que luego ya también publicar